Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase de escritura y planificación del plan de investigación. El tema que vamos a tratar hoy es el artículo científico, ¿sí? Vamos a buscar abordar también los subtemas de los tipos de artículos científicos, buscadores científicos, para cumplir el objetivo de nuestra asignatura, el cual es que ustedes puedan desarrollar de una forma clara y precisa un artículo científico con las herramientas adecuadas para el análisis, interpretación y acentuación de la información, ¿sí? Entonces les voy a dejar un video que encontré muy interesante sobre el artículo científico que nos da una buena definición del mismo. Permítanme un segundo, les voy a compartir la pantalla. Investigaciones. Este es el artículo científico, un documento que muestra los resultados por primera vez de una investigación. Es decir, yo no puedo publicar el mismo artículo dos veces. Y como se trata de una investigación, esos resultados habrán pasado por un método científico o por un proceso científico que le da mucho valor a la información que allí reposa en el documento. La función de estos documentos es simplemente compartir los resultados de investigación con la comunidad académica. Para poder que uno de esos documentos sea publicado, debe haber pasado por una revisión de pares académicos. Un par académico es una persona que sabe lo mismo que tú o más. No es lo mismo explicarle algo nuevo a tu mamá, te la sorprendes con un dibujito porque ella te ama, que explicarle lo nuevo a alguien que ya sabe de lo que tú estás hablando. Tienes que convencerlo más, tienes que demostrarle realmente de lo que tú hiciste en tu trabajo de investigación tiene valor, que está bien hecho y que no es un simple trabajo académico que personas como tú, con las mismas capacidades, también puede hacer. Entonces, cada uno de los artículos que ya está publicado seguramente fue revisado por 2 o 3 pares académicos, garantizando la calidad de la información. ¿Qué características tienen estos documentos? Primero, son resultados validados y fidedignos. Como ya lo habíamos dicho, cuando se publica, se demuestra que hiciste un gran trabajo, que hiciste un aporte a la comunidad científica y por lo tanto se te puede dar crédito por eso. Segundo, deben ser originales. Esta originalidad trata de que el resultado de investigación tiene que mostrarse por primera vez. Si se muestra 2 o más veces, empieza a perder originalidad. Ya es una copia, ya no es el original. Tercero, se presentan en revistas o eventos científicos. El artículo científico es la puerta para participar en la publicación de un artículo en una revista o para hacer una ponencia en un evento académico nacional o internacional. Los eventos académicos son un espacio de discusión. Tú puedes llevar tu artículo para que personas que saben del tema te aporten, te critiquen y te ayuden a construir o puedan trabajar en red. La idea es que antes de ir a una revista tu artículo haya pasado por publicaciones en eventos para que vaya subiendo la calidad del aporte paso a paso y cuando llegue a una revista ya haya sido revisado por una comunidad previamente y tenga un mayor aporte y se publique en este tipo de espacios de divulgación. Otra de sus características es que tiene un rigor científico. Debe seguir la estructura, el proceso y la revisión de pares académicos que requiere para que sea registrado como un documento tipo artículo de investigación. Otra característica es que se refieren a un problema científico. Por lo tanto, toda esta literatura que encontremos en artículos científicos será netamente científica. Es redundante, pero eso es lo que queremos encontrar, ciencia. Ahora veamos cómo está organizado un artículo científico. La estructura de los artículos suele variar de acuerdo a nuestras investigaciones. Podemos tener muchos métodos o solo uno, podemos hacer revisiones sistemáticas de la literatura o podemos hacer descripciones en campo, estudios en campo, diseños, entre otros. Pero por lo general, un artículo científico lleva la siguiente estructura. Empezamos por el título, una pequeña descripción resumida de lo que es el documento. Seguimos con los autores. Son muy pocos los artículos que no tienen autores, porque ellos decidieron publicarlo anónimamente. Pero de esta forma podemos referenciar qué persona escribió el documento y ver si esa persona ha escrito más artículos y ver qué tanto sabe del tema que estamos estudiando. El resumen nos detalla un poco más. El resumen nos va a decir un poquito de la introducción, cuál es la pregunta de investigación, cuál es el método y cuál es la conclusión de todo el trabajo de investigación. Recuerda, dependiendo de la revista, del evento o del tipo de investigación, incluso del investigador, cada una de estas secciones que te estoy mostrando acá puede variar. Esto es solo una guía que te enseña por primera vez. En la introducción empezamos a explicarle al lector cómo vamos a llegar a entender la pregunta de investigación. Allí podemos definir términos necesarios, contextos, situaciones y un poco de antecedentes que nos lleven a saber por qué el autor del artículo científico se formula la pregunta de investigación y cómo va a realizar la investigación. En materiales y métodos se describe qué es lo que se está empleando para resolver la investigación. Por ejemplo, yo puedo emplear técnicas estadísticas, sería un método o un material. Yo puedo emplear muestras químicas, sería un material. Yo puedo emplear una revisión sistemática de la literatura, es un método. Cuando mi investigación estudia varios métodos para ver cuál es mejor, se llama metodología. La metodología es el estudio de los métodos y el método es solo un proceso que utilizo para hacer determinada tarea. Entonces, uso un método o si son varios métodos, hablo de metodología y escribo cada uno de los métodos. En los resultados muestro qué fue lo que adquirí al aplicar el método a los materiales que describí en la etapa anterior. En la discusión puedo contrastar los resultados con otras investigaciones. Es como una discusión que hago con otras personas, por eso se llama así. Como no tengo la oportunidad de hacerlo de frente, simplemente comento los resultados que ellos obtuvieron frente a los míos y esto se hace en forma de discusión. Por último, se hace una pequeña conclusión donde se demuestra que se responde el objetivo, que se responde la pregunta del trabajo de investigación y muestra lo más importante de todo el documento. ¿Qué fue lo que se obtuvo? ¿Cuál fue el mayor logro? Aquí va en la conclusión. Por último, se coloca una bibliografía de todos los materiales, de todos los métodos, de los antecedentes, de la discusión, para poderle dar crédito a todas las personas que han escrito, de la cual leímos y ahora lo estamos utilizando para escribir nuestro trabajo de investigación. En resumidas cuentas, eso es un artículo. Lo puedes estudiar con más detalles si lo buscas en Google, pero como estamos aprendiendo a investigar, eso es una forma muy fácil de verlo y cuando los empieces a encontrar en las bases de datos, vas a conocerlos mucho más. Para continuar,
Muy bien, espero les haya gustado el video y les haya sido interesante y fructífero. Entonces vamos a dar un pequeño espacio para que puedan opinar y hablar sobre lo que entendieron del video. Muy bien, me agradó sus ideas, su pensamiento y el análisis que le dieron. Siento que fue muy fructífero haberlo visto. Ahora voy a volver a compartirles pantalla para mostrarles otra cosa. Muy bien. Si me permiten, ahora tenemos una herramienta virtual, la cual nos va a explicar lo que son los títulos de artículos científicos, ¿sí? Tenemos dos vertientes, a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Tenemos lo que son las comunicaciones breves, los estudios de corte, la metodología, los reportes de caso, los artículos de revisión y los artículos originales como definición propia del artículo, ¿sí? Entonces, en lo que hablamos de artículos originales es lo que vimos en el video y lo que todos asimilaron de buena manera. Comunicaciones breves son artículos que son un poco más cortos, de información un poquito más breve y de revisiones más pequeñas. Tenemos los estudios de corte que son mucho más extensos, que tienen sus variaciones, con sus ejes longitudinales, los ejes epidemiológicos, observacionales y analíticos, cada uno detallando sobre la parte donde se enfrasca y hace un desarrollo de cómo llegar a hacerlos y nos dan las herramientas para llegar al objetivo que vamos a tener, ¿sí? Tenemos por otro lado los artículos de revisión, ¿sí? Los tipos de revisiones, los análisis, las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas. Nos van a explicar sobre la izquierda sobre eh, el tipo de artículos que vamos a revisar, el tipo de información que vamos a necesitar y cómo lo vamos a explicar. Por último, tenemos los reportes de caso, sí que nos van a dar ejemplo de cómo realizarlo, cuáles son los reportes de caso, qué necesitamos y cómo se llega a hacer la estructura para obtener el artículo que estamos buscando y el artículo que deseamos realizar. Muy bien. Una vez que ya revisamos esto, entendimos lo que son los artículos, los tipos de artículos y las herramientas que necesitamos de artículos, les voy a hablar sobre páginas, les voy a decir páginas puntuales de investigación que son muy buenas. PubMed, Cielo, Scopus, Leaks, Webs of Science, Dialnet, Leak. Son páginas que son de trayectoria y tienen una muy buena evaluación sistémica para probar un artículo, que eso es algo que vamos a hablar en una clase más adelante. Los procesos que tienen los artículos de revisión para llegar a ser publicados. Muy bien, una vez visto todo esto y asimilado, vamos a dar un espacio para que me digan su opinión sobre lo que hemos visto ahora en esta diapositiva. Muy bien, me parece muy bien su participación y su opinión. Vamos a dejar para hacer una conceptualización de lo aprendido, ¿sí? En la plataforma de Google Docs, tres artículos para que hagan un trabajo grupal, en los cuales yo voy a querer que hagan un análisis colaborativo, ¿sí? Que subrayen ideas claves, identifiquen las secciones, identifiquen también los puntos que nos orienten a ver qué tipo de artículo es, ¿sí? Para que veamos la aplicación de los conceptos aprendidos. Y posterior a eso vamos a entrar a nuestro foro de Moodle, donde vamos a poner una reflexión individual sobre el video y sobre lo aprendido. Y eso para revisarlo en la siguiente clase y hacer una evaluación de los temas, ¿sí? Si fueron bien asimilados, qué falencias hay y en qué cosas vamos a buscar mejorar. Bueno, por mí es todo en esta clase. Nos vemos la siguiente semana y espero haya sido muy fructífero para ustedes.